presencia. Señor, hemos venido y estamos convocados para adorarte, para buscarte. Yo pido que seas tú, Espíritu Santo, hablando, Señor, por medio de tu palabra a cada corazón, a cada vida. Que mientras se exponga la palabra del Señor, sea tu Espíritu Santo trayendo, Señor, ánimo, trayendo fuerza, trayendo gozo, trayendo paz, trayendo perdón, Señor, que se llene cada casa de tu gloria, de tu presencia, y que tú recibas, Padre, toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por permitirnos reunirnos en este primer día de la semana para buscarte y adorarte. Recibe la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Querida iglesia, este año nos enfrentamos a una palabra que demanda por lo menos dos cosas, yo creo, de todos nosotros. Y estamos en este mes y medio insistiendo bastante en la palabra que tenemos como lema y como siempre decimos, no para este año, sino ya para el resto de nuestra vida y hasta que el Señor venga a buscarnos. Se demanda, como decía, dos cosas de todos nosotros, dos principios espirituales a los cuales debemos de aferrarnos sin bajar la guardia, sin relajarnos y sin despistarnos. Y esos dos principios son la visión y la acción. Visión y acción. Esta es la palabra del Señor que tenemos para este año y para los que vienen. Regocíjate, ¿sí? Porque te vas a extender. Esta es la palabra. Y destaco a modo de introducción de esta frase dos palabras. La primera, regocíjate. Y si os acordáis, ya dijimos que no es nada fácil hablar de regocijo en medio de la situación que estamos viviendo. Más bien eso parece, ¿verdad?, una locura. Regocijarse, según el diccionario, no es sentir una simple alegría y ya está. Regocijarse, dice el diccionario, significa tener un gozo tan intenso, tan inmenso, que ese gozo se percibe con muchísima facilidad. Y como decía, no es fácil hablar de regocijo en estos términos en medio de una pandemia. ¿Cómo es posible mostrar ese gozo interno con toda, ¿verdad?, lo que está cayendo? Teniendo que hacer frente a una profunda crisis como la que tenemos sanitaria, laboral, económica, social, frente a cada una de las situaciones personales y particulares que también cada uno de nosotros tenemos. ¿Cómo es posible eso? Hermanos, por estas dos palabras que como introducción a lo que el Señor ha puesto en mi corazón, hemos dicho y nos aferramos. Por una visión y por una acción. Una visión correcta de lo que está pasando. Una visión correcta de la situación que estamos atravesando. Una visión que se enfoca, hermanos, querida iglesia y amigos, que se enfoca en los planes y en los propósitos que Dios tiene en medio de esta pandemia, en medio de la enfermedad, en medio de la situación laboral que posiblemente estés atravesando, en medio de esa prueba de fuego, de ese problema que estás atravesando. Una visión que se enfoca en los planes y los propósitos de Dios, los cuales están encaminados a nuestra santificación. Que todo esto que está sucediendo, que todo esto por lo cual estamos viviendo, sirva para nuestra santificación, para acercarnos y para agradarle más a Él. Que de una vez por todas ya nos apartemos de esa obsesión del materialismo vano, de una vida muchas veces acomodada y centrada en nosotros mismos, que nos apartemos de esas palabras y de esos actos que ofenden a Dios, que de este horno de fuego, que de esta prueba de fuego podamos salir purificados, podamos salir santificados. Eso es mirarlo con una visión desde la perspectiva de Dios en medio de esta situación que estamos atravesando. Y es posible que en medio de ella podamos decir y podamos regocijarnos. Pero no solo la visión, también la acción. Y eso me habla de compromiso. Fijaos, este martes estábamos hablando en el estudio bíblico del crecimiento de la iglesia. Lancé una pregunta. Les dije, hermanos, ¿cómo medimos el crecimiento cualitativo de la iglesia? Bueno, después de ver bastantes cosas y también escuchar a varios hermanos, pudimos ver cómo el fruto y la obediencia son una buena manera de medir el crecimiento, incluso más que los dones, los cuales los necesitamos para el servicio a Dios. El corazón, el fruto, la obediencia. Esa es una buena manera de medir el crecimiento. Y ahora, frente a esta
acción, también me hago una pregunta y también os la lanzo a vosotros. ¿Cómo medimos el compromiso? ¿Cómo medimos la acción? Es una buena pregunta. ¿Cómo mido el compromiso? Y quizás, y pensando frente a esta pregunta, quizás la parábola del buen samaritano nos ayuda a responderla. Todos la recordaréis seguramente, frente a una necesidad de aquel hombre, aquel samaritano se activó. Se encontró de camino a un hombre que estaba herido, a un hombre que estaba necesitado. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros nos encontramos en nuestro día a día con hombres y mujeres en nuestros lugares respectivos que necesitan también ayuda? Personas que quizás necesitan una palabra de ánimo, quizás necesitan un abrazo, aunque en estos momentos solo pueda ser virtual o solo pueda ser de codazo. O personas que a lo mejor necesitan oír un testimonio o recibir una visita. ¿Cuántas personas nos estamos encontrando en nuestro día a día que necesitan ayuda? Aquel samaritano, como bien sabéis, pudo haber pasado de largo, pudo haber mirado a otro lado. De hecho, otros lo hicieron. Pero ese hombre, ese samaritano, decidió que entrar en acción y se comprometió con ese hombre herido. Ese compromiso, como bien sabéis, le llevó a dar. Y el dar es una muestra palpable del compromiso y del amor a Dios. Aquel hombre dio amor y misericordia. En vez de pasar de largo, se acercó y vendó sus heridas. Aquel hombre dio de su tiempo. Seguramente le estaban esperando, probablemente tenía prisa, seguramente tenía un destino y probablemente pues iba con ganas de llegar a él, pero decidió detenerse para suplir una necesidad. Dio de su tiempo. También dio lo que tenía. Dice que le echó aceite, le echó vino, lo puso en la cabalgaduría, la suya, la que él tenía. ¿Para qué? Para llevarle al mesón. Dio también de su dinero, pues pagó al mesonero para que lo cuidara y se comprometió con darle más en caso de que el gasto fuera mayor. Fijaos, ¿cómo medimos el compromiso? Sin ninguna duda, evaluando lo que damos. Así que, frente a cómo enfrentar la palabra que tenemos para este año, uno es la visión, otro es la acción. Y reflexionamos sobre esta palabra de por eso es que es posible regocijarnos en medio de esta situación. Y la otra palabra es ensanchar, es la que quiero destacar también como introducción. Estamos viendo, mis hermanos, el cumplimiento de la palabra, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, desde el minuto número 1 de este año. A la vez que estamos ensanchando el corazón y estamos ensanchando las buenas obras, nos estamos ensanchando hacia afuera. Dios nos ha abierto puertas, como bien os decía al principio con la palabra de este año, que antes estaban cerradas. No imaginábamos hace 40 días atrás, casi cerca, pronto, que podíamos extendernos como lo estamos haciendo, tratando de cubrir en parte tanta necesidad de tantas familias. Y estamos sintiendo, como decía, a la vez que ensanchamos nuestro lugar para llegar a más gente mostrando el amor de Dios, también estamos ensanchando nuestro corazón al amor, a la misericordia y a la compasión. Y frente a eso, ahí surge la pregunta del Señor, ¿qué vas a hacer? Aquel intérprete de la ley que le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús después, a través de esta parábola, le preguntó, ¿quién crees que es el prójimo? Y él dijo, aquel que mostró misericordia. Y el Señor le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y esa es una frase que el Señor está remarcando en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones frente a las necesidades que nos estamos encontrando. Ve y haz tú lo mismo. Esta es la palabra, hermanos. Regocíjate porque te extenderás. Y para eso, tal como también nuestra palabra del año dice, sí o sí hay que reforzar las estacas. Y hemos mencionado 5 estacas y ayer, hermanos, en nuestro ayuno congregacional, pues estuvieron pues bastantes hermanos exponiendo pues, a través de ejemplos bíblicos pues cómo necesitamos reforzar esas 5 estacas.
Y ayer, pues bueno, se hizo una pregunta, ¿no? Y la pregunta era, bueno, ¿qué estaca pensáis que debéis cada uno de reforzar? Y yo rápidamente, los que estabais, sabéis que así fue, rápidamente contesté, rápidamente puse, y además en mayúsculas, grande y bien rápido, todas las estacas, las 5 estacas, hermanos, necesito. Y no fue una respuesta hecha al tuntum y rápida, fue una respuesta, hermanos, después de muchas semanas de estar valorando. Hermanos, la estaca de la oración, cuanto más oro, más siento la necesidad de orar más. Cuanto más deseo orar, hermanos, a veces los compromisos de agenda más tratan de pasar por delante frente a la necesidad imperiosa y primera que es la oración. Así que sí, cuanto más oro, más me doy cuenta que necesito intensificar todavía más mi oración. La estaca de la palabra, cuanto más estudio la palabra, más observo que necesito cada vez más la sabiduría de Dios para enfrentar cada una de las situaciones por las cuales muchas veces tengo que atravesar. La estaca de la santidad. Mis hermanos, cuanto más cerca estoy del Señor, más sucio me veo. E incluso el Espíritu Santo más me hace discernir aquellas cosas que a lo mejor están hasta ocultas y que a veces hace falta traer delante del Señor. Así, sí, cuanto más cerca estoy del Señor, más me siento sucio y pecador para traer y venir delante del Señor. La estaca de la fe. Cuanto más le pido a Dios fe, más pruebas tengo. La estaca del compromiso. Cuanto más tiempo le doy, más me cuestiono y más me pregunto si aún podría darle más tiempo. Y la respuesta, desgraciadamente, es sí, aún podría darle más. Así que sí, hermanos, todas. Necesito en mi vida reforzar todas las estacas. Es por eso que estamos diciendo que esta no es una palabra para este año. Esta es una palabra para todos los años de nuestra vida, porque necesitamos cada día reforzar nuestras estacas. Pero yo quiero hoy hablar de una de ellas. Quiero hablar de una estaca que necesitamos en nuestra vida reforzar, y tiempo habrá de aquí en adelante para seguramente seguir hablando de otras. Y quiero hablar de la primera de las estacas, hermanos, de la estaca de la oración. Y quiero coger el ejemplo, uno de los ejemplos que ayer también a través de un joven estuvo hablando. Quiero que abras tu Biblia en Nehemías, capítulo 1. Vamos a ver cuál fue esa estaca que Nehemías reforzó, la cual fue clave para una actuación sobresaliente. Y es lo que quiero que en esta mañana veamos con detenimiento, sin tampoco demasiado hacerme largo ni tiempo. Versículos del 1 al 3. Y bueno, ayer ya estuvimos escuchando y bueno, fue una bendición, y hoy el Señor nuevamente quiere hablarnos para traer algún concepto más necesario de escuchar en esta mañana. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Vamos a detenernos un poquito. Hace falta que hagamos un poquito un trasfondo histórico para entender y conocer, sin entrar tampoco en demasiado detalle. Como bien sabéis, después de la deportación de los judíos a Babilonia, la ciudad de Jerusalén había sido destruida y se encontraba sin muros, se encontraba sin puertas. Ya lo hemos dicho en alguna ocasión, una ciudad sin puertas y una ciudad sin murallas es una ciudad indefensa, no es una verdadera ciudad, era un lugar indefenso. Sin murallas no había protección. Sin muros, los judíos, los pocos judíos que vivían allí debido a esta situación, eran vulnerables ante los ataques de cualquier enemigo. Espiritualmente hablando, esta es la verdadera situación también de muchos hombres y mujeres que se encuentran indefensos,
que se encuentran vulnerables frente a una situación concreta, frente a una situación personal, frente a una situación familiar. Muchos corazones son blancos fáciles para un enemigo llamado Satanás, que solo vino para robar, matar y destruir vidas y familias. Un enemigo que ha infundido miedos, que ha infundido temores, que ha infundido frustraciones, depresiones, muerte y tantas cosas más. Debemos de responder a la pregunta ¿por qué estaban los judíos en tan deplorable situación? ¿Cómo es que se encontraban en esa situación? El pueblo hebreo siempre había sido una fuerza muy poderosa, pero cuando el reino de David se dividió en dos, y no entro en detalle para no hacerme demasiado largo, la idolatría y el pecado prevaleció. Y como consecuencia de ese pecado, los enemigos, los asirios, invadieron Jerusalén y el pueblo de Dios fue hecho prisionero y fueron deportados a Babilonia. Así que fue consecuencia en aquel entonces de la idolatría y del pecado en el cual habían caído. No os descubro nada nuevo cuando vemos que, aunque los tiempos y las culturas han cambiado, el corazón del ser humano sigue siendo igual. Seguimos dándole la espalda a Dios, seguimos ofendiendo a Dios, nos hemos creado nuestros propios dioses adorando a las cosas creadas, ¿sí? En lugar de adorar al Creador. El pecado nos separa de Dios, tal cual lo vemos en esa escena. Y ese pecado que nos separa de Dios y que está en nosotros, nos hace indefensos y vulnerables ante los ataques que, como dije antes, vienen de parte de Satanás, aquel que vino para destruirnos. Y es por eso que la ansiedad, la depresión, la desesperación, el suicidio y tantas cosas más están ahí. Porque es para lo que vino nuestro enemigo. Y la gente está indefensa. Pero escuchemos bien, porque si bien es verdad que el enemigo vino para robar, matar y destruir, y este es, podríamos decir, el eje y la base del mensaje de hoy. Si bien es verdad eso, Cristo vino para darnos vida y vida abundante. Gloria a Dios. Cristo vino para deshacer las obras de Satanás y para traer luz en medio de tanta oscuridad. Y frente a esa situación en la cual acabamos de descubrir, fíjate el verso 4, lo que hizo Nehemías. Y ahí es donde quiero que empecemos a ver realmente la clase de oración que Nehemías llevó a cabo. Verso 4. Dice, cuando oí esas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fíjate lo que hizo Nehemías frente a tan deplorable situación en la cual se encontró el pueblo. Nehemías tenía dos opciones. Tenía la opción de lamentarse y quedarse en el lamento allí o buscar a Dios. Y eso es lo que hoy puede marcar la diferencia en tu vida con respecto a tu situación o con respecto al problema que puedas estar atravesando. Puedes quedarte lamentando tu situación, quejándote y quedarte ahí y ya está. O por el contrario, como Nehemías, puedes buscar, puedes orar y puedes clamar a Dios con todo tu corazón en esta mañana. Quiero que examinemos esa oración, porque fíjate, tiempo tuvo Nehemías para el duelo. Y dice, ¿no? Cuando oí esas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Tiempo tuvo para el duelo, tiempo tuvo para el dolor, pero ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Y digo que quiero examinar esa clase de oración porque si leemos, hoy solo nos vamos a quedar en el capítulo 1, si seguimos leyendo, verás cómo Nehemías, con la ayuda de Dios, pudo reedificar
ese muro. No tenemos tiempo porque, como bien decía ayer Miguel, es tan extraordinario todo que necesitaría muchas horas. Por lo tanto, quiero centrarme ahora en esta parte. Si sigues leyendo, verás realmente cómo ese muro fue reedificado con la ayuda de Dios. Y será hoy también, con la ayuda de Dios, que tu vida, que tu familia, que tu problema, si tú se lo entregas y se lo presentas delante de Dios, será levantado. Tu mayor necesidad será satisfecha. En tu situación, en tu problema, verás las promesas cumplidas de Dios. ¿Cuántos creen eso? Me gustaría ver las reacciones. ¿Cuántos creen eso? Será con la ayuda de Dios, para la gloria del Señor. Fíjate porque la oración de Nehemías tiene 4 partes que quiero destacar muy rápidamente en esta mañana. La primera la encontramos en el verso 5. Dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Primera parte de la oración de Nehemías, una oración centrada en quién es Dios. Y lo repito, una oración centrada en quién es Dios. Así es como Nehemías comienza su oración. Comienza su oración no con queja, no pidiendo, lo hace con alabanza, lo hace con adoración y lo hace con reverencia. Centra sus pensamientos en la grandeza de aquel a quien se está dirigiendo. Reconoce la majestad de Dios, reconoce la superioridad de Dios al mismo tiempo que también reconoce su soberanía. Dios hace lo que quiere y permite lo que quiere y no nos toca a nosotros cuestionar, no nos toca saber, no nos toca quejarnos, solo nos toca adorar y alabar a Dios por ser quien es Él. Fijaos que Nehemías comienza su oración reconociendo su confianza en la gracia y la fidelidad de aquel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Gloria a Dios. Así pues podemos ver cómo Nehemías basaba su oración en el carácter de Dios. Es lo primero que hizo Nehemías, reconocer quién es Dios. Era como decirle, bueno, Señor, estamos en un gran problema. No lo negamos, no somos negacionistas. Frente a la situación y al problema y a lo que está aconteciendo, no lo negamos. Señor, estamos ante un gran problema, pero tú eres Dios, el Dios grande. Tú eres Dios grande e inmensamente más poderoso que este problema, que esta pandemia, que esta situación, que esta angustia. ¿Cuántos creen y cuántos le dan gloria a Dios? Dios es más grande que nuestras montañas, más grande que nuestros gigantes. Y así nuestra oración debe primero estar centrada en quién es Dios, sabiendo que Dios es fuerte, que Dios es grande, que Dios es todopoderoso. Gloria al Señor. Una oración centrada en quién es Dios. Pero vemos también una oración acompañada de confesión. Vamos a leer en los versos 6 y 7. Dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y ahí va, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Segunda parte de esta oración que le llevó a Nehemías a ver la gloria de Dios es que la oración tiene que estar acompañada de confesión. Concentrando su pensamiento en quién es Dios, Nehemías llegó a tener conciencia de una barrera que le impedía a Dios la renovación de los privilegios de su pacto con el pueblo. Y esa barrera, ese impedimento, ese obstáculo, era el pecado no confesado. Y esto ilustra otra lección de nuestra vida de oración, a la cual debemos de estar agarrados todos los días.
Para que la oración sea eficaz, para que la oración llegue a Dios, debe de ir acompañada de confesión por nuestros pecados. La Biblia dice que todos hemos pecado, fue por el pecado de la humanidad que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Cuando nosotros creemos en Él y le creemos con fe en lo que Él hizo por nosotros, nos arrepentimos de nuestros pecados, y ya sabéis que arrepentirse implica y significa cambio, entonces Él nos da salvación, Él nos da esperanza, Él nos da vida eterna. Y esa es la mayor satisfacción que tenemos las personas, la salvación de nuestra alma, y eso solo es posible a través del sacrificio de Cristo, cuando creemos en Él y nos arrepentimos y queremos seguirle y servirle. Pero mis hermanos, pecar significa no dar al blanco en la perfección que pide Dios. Eso es lo que significa pecar. No dar al blanco en la perfección que pide Dios. Seamos sinceros. Aquí no hay ninguno de nosotros que no sea culpable de eso. Por eso es que cuando oramos debemos confesar nuestros pecados, incluso aquellos que quizá no somos ni conscientes, y a lo mejor hace falta que el Espíritu Santo nos lo revele, y arrepentirnos de ellos, para que realmente nuestra oración pueda ser eficaz y llegar al cumplimiento y a los planes de Dios. ¿Hay algo que en esta mañana debas confesar a Dios? ¿Hay algún sentimiento, hay algún pensamiento, hay alguna acción que tienes que traer delante de la presencia de Dios? Mira, Él nos ama con amor eterno. Un amor que le llevó incluso a dar a su Hijo. Y Él perdona todos nuestros pecados cuando con sinceridad nosotros los confesamos delante de Él. Ahora bien, así como los cometemos de manera concreta, también necesitamos, en mi opinión, confesarlos de manera concreta. No tomes la salida fácil, no tomes el camino fácil. Señor, perdóname mis pecados. No. Hoy dile, Señor, perdóname por esto, perdóname por este pensamiento, perdóname por este sentimiento, perdóname por esta falta de perdón, perdóname por este rencor, por esta envidia, por esta acción, por esta falta de... Sé concreto, sé específico, deja que el Espíritu Santo pueda ministrarte en esta mañana, presentándote delante de Él tal como eres, para que realmente Dios pueda hablar. Fíjate, dice Proverbios, capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y ahí estamos viendo la clase de arrepentimiento de la cual también estamos hablando. Ya no solo incluso es necesaria o solo necesaria la confesión. La confesión nos tiene que llevar a apartarnos. Eso es el arrepentimiento, a cambiar, para que la gloria de Dios y nuestra oración pueda llegar verdaderamente hasta el Señor mismo. Una oración centrada en quién es Dios, una oración acompañada de confesión. Y ahora vamos a ver lo que dice el verso 8 y 9. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Verso 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Gloria a Dios. Una oración, hermanos, basada en las promesas de Dios. Fíjate que Nehemías nos está mostrando otra parte de esta oración eficaz que hace que la situación cambie por completo. Dice, acuérdate ahora de la palabra. Una oración, mis hermanos, basada en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Acuérdate ahora. No es que Dios se había olvidado, no, Dios no se había olvidado. Pero cuando nosotros le decimos acuérdate, es porque esa palabra la tenemos en nuestro corazón. Y a Dios le gusta escuchar cuando nosotros de nuestro corazón volcamos ese deseo de que realmente Dios cumpla su palabra y cumpla sus promesas. Así nuestra oración debe de estar basada en la palabra,
debe de estar basada en las promesas de Dios. 7000 promesas en la palabra de Dios disponible para aquellos que aman al Señor. Y en estas 7000 en la palabra de Dios, 7000 aproximadamente, ahí tenemos, hermanos, promesas de salvación y promesas de vida y promesas de esperanza. Tenemos promesas de paz para aquellos que están en tormenta o en angustia. Tenemos promesas de provisión para aquellos que están en necesidad. Tenemos promesas de descanso para aquellos que se encuentran cansados, angustiados. Tenemos promesas de restauración para aquellos que se sienten rotos y quebrantados por diversas situaciones por las cuales estamos aconteciendo muchas veces. Mis hermanos, promesas para todos aquellos que se acercan a Cristo en esta mañana y le reciben como su Señor, como su Salvador, y habiéndolo hecho, rinden una vez más sus vidas para depositar su vida, su carga y su problema delante del Señor y así seguirle y servirle. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Pablo, todas las promesas de Dios son el sí y el amén. Porque algunas promesas de Dios, algunas, bueno, no veo que nadie digáis, no, todas las promesas de Dios son el sí y el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios no es hombre para que mienta, así que no hay lugar para la duda, no hay lugar para la incertidumbre. Nuestra oración no se enfoca y no se basa en nuestros sentimientos, en cómo nos encontramos, sino en la palabra y en la promesa de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta. Y lo que Él ha dicho, no lo va a Él a hacer. Gloria a Dios, por supuesto que sí. Una oración centrada en quién es Él. Una oración acompañada de confesión. Una oración basada en las promesas de Dios. Y cuarta y última parte de esta clase de oración que Nehemías levantó delante de Dios, la encontramos en los versos 10 y 11. Dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y ahí va. Te ruego, oh Señor, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y ahí va. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Una oración de compromiso, hermanos. Una oración que nos lleva a estar comprometidos. Una oración que nos lleva no solo a quedarnos en nuestro cuarto orando y clamando, sino que nos lleva y que nos activa para movilizarnos en acción frente a la necesidad. Era como que Nehemías le estaba diciendo, Señor, yo estoy dispuesto a formar parte de la respuesta, de tu respuesta. Por lo tanto, es como si se lo dijera, úsame, me comprometo a hacer tu obra, dispuesto estoy para ir y para que me uses. Y esa clase de oración, una oración de compromiso, nos lleva a hacer lo que nos toca hacer a nosotros, sabiendo que Dios hará su parte. ¿Recordáis esas palabras de Jesús, aquel intérprete de la ley? Ve y haz tú lo mismo. Una oración que nos activa para movernos frente a la necesidad y no nos deja de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada. Mis queridos hermanos, hoy a través de una oración así, de una oración que se enfoca en quién es Dios, de una oración que va acompañada de oración, de una oración basada en las promesas y en la palabra de Dios, de una oración que nos activa, frente a esa clase de oración, tu vida puede cambiar. La perspectiva de cómo estás viviendo y viendo la situación y el problema puede cambiar. Y sabes, la de los demás, la de aquellos que te rodean también. La pregunta es, ¿cuántos están dispuestos en esta mañana a hacer esa clase de oración? No tanto a hacerla hoy, sino a vivir
esa clase de relación y de comunión con Dios que hace que nuestra oración nos lleve a levantarnos en el nombre del Señor para suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Mientras estamos alabando y mientras estamos adorando al Señor, si quieres hacer esa clase de oración, si quieres reforzar en tu vida esa estaca, si quieres decirle, Señor, yo quiero levantarme en medio de esta situación y frente a este problema, mientras estamos alabando a Dios, ahí en tu casa, en el lugar donde estás, puedes decirle delante del Señor, puedes venir a su presencia y hacer esta clase de oración para que realmente Dios pueda suplir cada una de tus necesidades. Vamos juntos a adorar a Dios por un tiempo y vamos a darle gloria al Señor y deja que sea el Espíritu Santo obrando, hablando en esta hora, en estos minutos, para ver cuáles son aquellas cosas que probablemente también en esta mañana Dios te está pidiendo para que traigas. Sé obediente y deja que el Señor pueda hacer en esta mañana la obra en tu vida y en tu familia tal cual Él lo tiene pensado y planeado. Vamos a adorar a Dios.